Entonces, listo, por un lado hemos estado viendo toda esa parte de la economía y por otro lado vemos esa parte de las ciencias políticas, ciencias económicas, ciencias políticas, que se distribuyen y son necesarias y equivalentes dentro de ellas. Dentro de este gran campo de las ciencias políticas vamos a encontrar un concepto muy interesante que es la teoría de Estado, la teoría del Estado, podríamos decir. Digamos que esta teoría del Estado, para no entrar en mayores discusiones de manera genérica, diremos que es una disciplina que se va a encargar y cuál es su objeto de estudio, ¿cierto? Como es una teoría, ¿quiénes lo van a hacer? Los científicos. Y otra vez discúlpenos a los científicos sociales, los científicos que son de las ciencias exactas, los que quizás tienen un laboratorio exacto y una bata y todos estos ingredientes químicos y demás, pero para nosotros el Estado también hace parte de esas cosas que estudiamos. Entonces, en este sentido, si yo me quiero poner los lentes para analizar científicamente, entonces voy a estar hablando de el Estado como ese objeto de estudio de la teoría de Estado. ¿Listo? Súper fácil hasta el momento, nadie se me puede enredar ahí. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de eso que hablamos, estamos hablando de la evolución también de los grupos sociales, de las relaciones de los integrantes que están dentro de esto. ¿Listo? O sea, nosotros cuando hablamos de la teoría del Estado, entonces vamos a hablar del Estado. Vamos a imaginarnos que el Estado es esto. La verdad, yo lo veo muy exacto, yo lo veo muy circular, muy perfecto, puede ser más imperfecto, puede ser una masa amorfa. ¿Qué es lo que nos va a interesar dentro de esto? Vamos a ver cómo han sido el desarrollo de quiénes, de esos grupos sociales. Vamos, digamos, por acá a decir que esto es ¿qué? Un grupo social. ¿Por qué nos vamos a interesar nosotros? Nada de lo que estoy copiando acá lo deben escribir. Entonces se va a interesar por esa evolución de esos grupos sociales, pero no solamente de eso, sino también se va a interesar por las relaciones que se dan dentro de los integrantes que se encuentran en este grupo social, ¿cierto? Nos vamos a interesar por eso, pero cuando nosotros nos interesamos por esto, pues imagínense que normalmente aparece dentro de ese grupo social una figura superior, ¿cierto? Que normalmente ejerce un ¿qué? Sobre estos. ¿Qué ejercerá? Un Presidente. poder. Un poder. Un poder, muy bien. Un presidente, dicen, la república o los presidencialismos son uno de los modos, uno de los sistemas de poder, pero no es todo, entonces vamos a decir un poder, pero también ejerce una, ¿qué? Una autoridad, y de eso nos encargamos de estudiar los científicos sociales, sobre todo los que se especializan como politólogos en las ciencias políticas, pero exactamente en la teoría de Estado. Se va a estudiar cómo se da esa relación entre los integrantes dentro de ese poder, dentro de la autoridad, ¿cierto? Y vamos a darnos cuenta cómo es entonces la evolución de la organización superior, conocida como Estado. De eso es que se va a encargar. ¿Listo? Vamos a escribir todo eso que les acabo de explicar ahí con unas palabras muy sencillas. Disciplina cuyo objeto de estudio es el Estado y su evolución. Bueno, Espera un momento, profe. y listo. La evolución de los grupos sociales, coma, de las relaciones entre quienes, entre sus integrantes, las relaciones entre sus integrantes, el poder, coma, la autoridad.
Entonces, ¿qué es lo que estudian? La evolución de la organización social conocida como Estado. ¿Listo? Yo ya les había contado a ustedes la clase anterior, y yo me acuerdo muy bien, una de las clases anteriores les hice un recorrido así súper rápido y les dije, bueno, yo les debía a ustedes contar varias cosas, ¿cierto? Y de toda esa carreta yo espero que ustedes se hayan acordado algo, porque yo les conté a ustedes cómo esa evolución histórica que llegamos a tener nosotros para llegar a esta forma organizativa. Y dense cuenta que lo que se encarga acá es de estudiar eso precisamente, la evolución de esa organización social. ¿Cierto? Desde la más remota antigüedad, chicos, se ha conocido que el ser humano se ha agrupado, digamos que actuando aún frente a la naturaleza por medio de grupos primitivos, digamos, en los cuales necesariamente hubo cierta organización y ciertos principios de orden. La historia recoge, digamos, las primeras formaciones sociales permanentes, digamos, estáticas, en Egipto, cerca del año 6000 antes de Cristo. Digamos que es a partir desde entonces cuando nosotros vamos a empezar a conocer la polis, la ciudad, el imperio, la república, ¿cierto? Y vamos a ir avanzando en toda esa forma de organización humana. Y esa agrupación humana va a ir cogiendo formas diferentes hasta llegar a lo que tenemos el día de hoy. Estar asentados en un solo lugar, ¿cierto? Abandonar, ser nómadas y convertirse en Sedentarios. sedentarios, gracias. En sedentarios, ser esas poblaciones asentadas en un territorio fijo, ¿cierto? Con un cierto orden y una determinada actividad y unos determinados fines. Eso es de lo que se va a encargar de estudiar. Pero entonces no solamente vamos a ver esa relación, sino vamos a ver la evolución de esto. Yo creo que podríamos, sí, espero que con esa definición quede claro, no sé si sea necesario que hagamos un dibujo, pero bueno, quiero que quede muy claro que es la progresividad también de esto. ¿Qué podemos decir? Que al haberse experimentado progresivamente diversas formas de organización, ¿cierto? Para esa vida en comunidad, la humanidad ha llegado a la concepción de que el Estado es como esa forma culmine, ¿cierto?, de evolución social. Eso es lo que llegan a considerar algunos. Obviamente existen otras teorías o otras visiones ideológicas, como por ejemplo el anarquismo, que se encuentra totalmente en contra de todo esto, ¿cierto? Y hablan incluso de la abolición del Estado, ¿cierto? Es que es otra cuestión, eso es otro cuento ya totalmente diferente, pero sin embargo, en las repúblicas actuales y las formas como tenemos, pues se ha llegado a concebir esto. Ya nosotros hemos dicho que hay algunos estudiosos que han tenido unas teorías más trascendentales en relación a esto. Vamos a mencionarlos aquí. Algunas teorías de Estado destacadas son, voy a poner ahí como los autores, pero no voy a poner la de cada uno. Entonces, tenemos las ideas de Platón, ¿cierto? De Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino. Entonces, vamos a tener por acá Platón, Hobbes, bueno, espérenme, Aristóteles,
Tomás de Aquino. Oh, bueno, algunos le dicen Santo Tomás de Aquino. Eso por el lado de la Edad Media. Yo ya les había hecho este recorrido la vez pasada más preciso con cada época. Thomas Hobbes, Luke Hobbes, Luke. Tenemos a Montesquieu. Se escribe Montesquieu. Montesquieu. Rousseau. Sí, es Rousseau con doble S. Así, Rousseau. Rousseau. ¿Listo? Hegel, Marx, Lenin, Kelsen. Lenin, Kelsen. ¿Cierto? Y miren desde dónde venimos y hasta dónde estamos llegando. Y bueno, hoy día que tenemos teorías contemporáneas en relación a ello, pero pues otros pensadores que se han encargado de unir esfuerzos para explicar cómo se daban esas relaciones de poder público, también entre gobernados y gobernantes en esa relación de poder y bueno, todo este cuento del que les estaba hablando. Todas y cada una de estas teorías que ellos dimensionaron, ¿cierto? Deben ser puestas en su tiempo y espacio, chicos, como yo les indicaba en la clase anterior cuando les narraba en cada época histórica cómo se caracterizaba cada uno de ellos. Y debemos estar pendientes de que el análisis que nosotros desarrollemos cuando queremos ver la teoría de Estado, la tenemos que hacer siempre en su época, ¿listo? En su tiempo histórico. Hay personas que dicen, ve, pero ¿por qué cuando descubrieron América no hicieron tal cosa? ¿O porque los colombianos hace 20 años o hace 2 siglos no hacían tal cosa? ¿O porque, pero son totalmente ahistóricas las lecturas que se hacen. Entonces, cuando nosotros querramos hacer una lectura desde la teoría de Estado, debemos ser muy serios y ser muy claros y ser muy conscientes de que las lecturas de la historia las debemos hacer cada una en su momento histórico. Ahora nosotros ya sabemos qué es la teoría de Estado y sabemos que nos vamos a centrar en el concepto de Estado, entonces vamos a hacer el concepto de Estado. Es más, no de ser el concepto, sino los conceptos de Estado. ¿Por qué no es uno? Porque así como existen múltiples teorías, ¿cierto? Porque puede ser vista desde cualquier punto de vista y ahorita vamos a ver cuáles son esas diferentes teorías, porque vamos a hacer una comparación entre diferentes teorías e ideologías, entre sistema y régimen político, ¿cierto? Pero por ahora podemos saber que son múltiples los conceptos que son utilizados con la finalidad de llegar a definir qué es eso del Estado. Y pues entre estos se van a encontrar puntos de vista, pues tanto jurídicos, y vamos a poner ese que a mí me gusta un poquito, de que es una persona jurídica, que va a estar conformada por una comunidad política, que va a estar asentada en un territorio determinado y va a estar organizada, ¿cierto?, por un gobierno propio con una decisión y una acción. Es decir, nos va a brindar esa definición los 3 elementos constitutivos del Estado: la población, el territorio y lo que conocemos como el poder, gobierno o soberanía. ¿Listo? En ese sentido, la profe, como es un poco leguleya, va a darnos esta definición. Es una persona jurídica conformada por una comunidad política. Y cuando nosotros decimos que es una persona jurídica, es como si de alguna manera nosotros le diéramos a algo que es comunitario, o por ejemplo cuando una empresa, ¿cierto? Una empresa, ustedes son personas naturales, existen 2 tipos de personas naturales y personas jurídicas. Cada uno de nosotros somos personas naturales, tenemos derecho a un nombre, bueno, toda la carta de derechos y demás. Mientras que las personas jurídicas son como una empresa, el Estado, como
a quienes se les asigna imaginariamente una persona, una personalidad, como por ejemplo un nombre, una fecha de fundación, así como ustedes tienen una fecha de nacimiento, y de esa manera, como imaginariamente al asignarle esas características, pues ya puede ser objeto de derechos y de obligaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de una persona jurídica del Estado, es porque se le asigna imaginariamente unas obligaciones, unos derechos en relación, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros decimos el concepto de Estado, conceptos de Estado, conceptos de Estado. Bueno, ustedes saben que esto es Estado. Voy a ponerla aquí hacia abajo. No sé si es necesario como que se sepa que esto es de Estado. Entonces vamos diciendo que es una persona jurídica conformada por una comunidad política. Cuando nosotros hablamos de una comunidad política, estamos hablando de que esa comunidad pues se encuentra de acuerdo toda bajo las normas, valores que se encuentra establecido. Por eso es una comunidad, están de acuerdo todos con esas normas políticas. Y hoy viene el otro aspecto que se encuentra asentada en un territorio determinado. Y organizada soberanamente en un gobierno propio con decisión y acción. Decisión, CS, ¿no? Con tilde en la U. En ese sentido, pues me gustaría que subrayáramos algunos de esos aspectos para que los vayamos como viendo y visibilizando ahí dentro de nuestro concepto donde está marcado el asunto. Entonces vamos a darnos cuenta de la comunidad política, por un lado, vamos a subrayar comunidad política. Vamos a encontrar asentado en un territorio determinado es nuestra otra, ¿cierto? Aspecto. Y el gobierno y la soberanía, que vienen siendo como lo mismo, es nuestro tercer aspecto, ¿listo? Si ustedes quieren, los podemos subrayar así, del Estado, los componentes. Primero, una comunidad. Segundo, un territorio determinado.
Y tercero, un gobierno, una soberanía, un poder, una constitución política, las leyes, pues, ¿listo? Es decir, los simples mortales abandonados en ese territorio, ¿cierto? Digamos, ese es el territorio, los mortales acá. Entonces, tenemos por un lado este primer aspecto, que es la comunidad política. El primer aspecto, pues, es la comunidad, todas las personas que lo integran, ¿cierto? La comunidad. El segundo aspecto, pues, comunidad. El segundo aspecto, pues, que viene siendo ese territorio, ¿cierto? En el cual se encuentran, porque imagínense que estuvieran en el aire. Y finalmente, en esta relación social de comunidad-territorio, inevitablemente, donde hay más de dos personas, mejor dicho, donde hay más de uno, ya ustedes saben que a veces hay que poner las reglas del juego claras, porque así es como socializamos los seres humanos. Entonces nos inventamos, y voy a ponerlo aquí como por ejemplo, este dibujito de la Constitución Política de Colombia de 1991, por ejemplo. Es esa forma de gobierno, ¿cierto? Instaurada pues en una manera casi simbólica, yo hago el dibujito de la Constitución, pero este es nuestro tercer aspecto, lo que tiene que ver con esa forma de ejercer la soberanía, cómo regular esta relación en torno a la comunidad, ¿cierto? Esa comunidad política, el territorio y cómo relacionarse con esto, porque pues recuerden que la relación del territorio trae relaciones de la propiedad privada, de cómo se deben dar las dinámicas de dónde viven, el ordenamiento territorial, mejor dicho, el ser humano se encuentra arraigado a la tierra de una forma increíble, ¿listo? Entonces, bueno, por ese lado, espero haber sido clara con esos aspectos. Les estoy adelantando algunas cosas porque pues es inevitable hablar de teoría de Estado sin hablar de esto, pero más adelante vamos a profundizar en relación a esto, pero en Colombia. Vale, en relación a esto se va a decir que el Estado tiene unos fines, ¿cierto? No le vamos a poner así, no lo pongan, no lo pongan así, no lo pongan así, no lo pongan así con sus fines, pongámoslo acá, simplemente pongámosle fines. Así, mejor. Vamos a ver cómo si me alcanzan los fines ahí. Crear un orden necesario, un ordenamiento necesario. Un ordenamiento en relación a esa dinámica que les acabo de mostrar en el dibujito, ¿cierto? Vamos a asegurar que la convivencia social, entonces asegurar la convivencia social. Vamos a agregar otro aspecto y va a ser el establecimiento de medios para el desarrollo cultural, económico, político, moral y social. Para el desarrollo social, cultural, pero también lo que tiene que ver con lo económico, con lo político, con lo moral.
Voy a poner acá econo y ya no me cabe nada más. Ustedes ya saben que es económico. ¿Listo? Voy a poner otro acá, si me dejan, por favor. Por favor, por favor. Voy a poner, espero que no nos quede faltando. El bienestar de la nación, también otro de los fines es el bienestar de la nación y la solidaridad social, ¿vale? Voy a ponerlo aquí arriba yo. Venga, voy a poner el otro. La solidaridad social. ¿Listo? Esos son algunos de los fines que se le caracterizan al Estado. ¿Qué horas son? Por Dios, bueno. Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos como a concluir algo. Le voy a tomar foto a esto, ¿vale? Y se los voy a dejar en el grupo, porque la idea es que suban la evidencia de este trabajo, pues de lo que vengan con, ¿vale? Como ya nos vemos hasta la otra semana, imagínense, y se nos acabó, entonces, como que ganamos por este lado, perdimos mucha clase, chicos. Profe, qué pena. Lo que pasa es que pues yo tengo una nota en 1, pero pues yo tengo la excusa, ya te la envié, pero no ha cambiado la nota. Yo sé, yo todavía tengo algunos casos así. Y he estado haciendo eso, créeme que he estado haciendo eso y ya le he reenviado varios. Déjame llegar a decimos, ¿sí? Ten un poquito de paciencia, si no, me molestas por WhatsApp antes de terminar la semana, por fácil. Ah, ok, No, listo. ¿listo? Ahorita yo dejo eso listo. Espero dejarlo listo. Llevo dándole, la verdad es que esas recalificadas son súper desgastantes porque yo califique y nunca termino. Pero listo, bien. Recuérdame tu nombre, por favor. Héctor Godoy. Listo, Héctor. Listo. Bueno, entonces esos eran los fines. Vamos a concluir entonces que, o diremos más bien, que el Estado hace parte o es obra humana más bien, y pues ha sido construido dependiendo cada uno de los momentos históricos que se viven. En ese sentido, atiende a unos fines sociales determinados, ¿cierto? Es decir, sobre todo son unos fines sociales colectivos, como ustedes lo pueden notar, y pues digamos, todos los miembros dentro de una sociedad, a pesar de que ustedes, bueno, la gente dice el Estado somos todos, y claro, pero también tengamos en cuenta de que a pesar de que nosotros querramos tener un papel participante, dentro de ellos es una estructura, una entidad política también que se encuentra muy fija, ¿no? Y que es bastante tradicional, por lo tanto, es una institución social, también se podría decir, que se originó con el fin de mantener un derecho, un estatus, una autoridad, ¿cierto? Y pues para poder mantener una autoridad es necesario crear una intrincada red de instituciones en la cual el Estado es la síntesis suprema. Estoy hablando de un aparato bastante fuerte, un aparato que tiene muchas instituciones, las instituciones sociales, pero también dentro de las instituciones sociales vamos a ver los medios de producción, vamos a ver entonces también toda la parte de medios de comunicación, pero también vamos a tener el aparato represivo, pero también vamos a tener los aparatos ideológicos como las escuelas, la religión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como se pueden dar cuenta, la teoría de Estado pues va a estudiar diferentes elementos. Los elementos constitutivos del Estado, pues bueno, ya saben, los dejamos ahí como puestecitos. Más adelante los veremos, que serían como la población, el territorio, el gobierno y la soberanía. Y pues en relación a cada uno de ellos, nosotros pues vamos a darnos cuenta y después cómo se construyen especialmente para nosotros. Sin embargo, lo que deben saber al momento es que esto se refleja en unas formas de gobierno y en unos sistemas políticos. Entonces nosotros les voy a dejar, sí, una tareita muy chiquitititita, 12:50 apenas para dejar la tarea. ¿Puedo borrar el tablero?
por lo que no nos hemos visto, niños, necesito dejarlo. Van a investigar la diferencia entre régimen y sistema político. Diferencia entre régimen y sistema político, ¿listo? Y nos damos. Escriban el concepto, pero pues también díganme cuál es la diferencia que encontraron. Yo les pregunto la próxima clase porque con eso es que vamos a arrancar nuestra próxima clase, ¿vale? Tarea, diferencia entre régimen y sistema político. ¿Desde dónde? Pues desde la teoría del Estado y todo eso, que es lo que estamos viendo. Tarea. La tarea es responder la siguiente pregunta. Diferencia entre régimen y sistema político. Esa es la actividad, ¿vale? Se los voy a dejar ahí publicados también en Classroom. Voy a hacer mi llamada de lista muy rápido. Personas a las que voy llamando a lista.